Un saludo especial a toda la audiencia de Crudo Transparente. Estamos con el ingeniero Julio César Vera. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPET, y es nuestro invitado en la entrevista transparente del mes de mayo. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales CTC Colombia y todo el contenido de investigaciones, crónicas y entrevistas en nuestra página web crudotransparente.com. ¿Cómo está, doctor Vera? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, muy complacido con esta invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios de difusión de esta entrevista. ACIPET, digamos, ha tenido una labor muy importante desde hace 50 años, acompañando, digamos, todo el sector de hidrocarburos en términos de innovación, de trabajo, acompañando a los ingenieros, incluso de trabajo social. Pero ¿por qué, por favor, no nos cuenta qué ha hecho la organización durante más de 50 años? Bueno, como su nombre lo dice, ACIPET es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, es decir, el gremio que representa a los ingenieros de petróleos colombianos, hombres y mujeres nacidos en nuestro territorio, muchos de ellos en diferentes provincias del país, y obviamente su función principal como asociación es velar por sus intereses sociales y laborales. En estos 54 años de historia de la asociación hemos venido trabajando en diferentes frentes con ese objetivo fundamental, de tal forma que cada día nuestros ingenieros de petróleos tengan mejores posibilidades, no solo laborales, empresariales y para su desarrollo propio, económico, social y familiar, por supuesto. Esta es una asociación que trabaja en diferentes frentes frente a las necesidades de los profesionales, y además algo fundamental es que desde el año 84 fuimos catalogados por una ley de la República, la Ley 20, como órgano consultivo del Gobierno Nacional, y obviamente eso nos genera una gran responsabilidad de estar permanentemente aportando en todos aquellos temas que son fundamentales para el futuro y el presente, obviamente, del sector de hidrocarburos en Colombia. La industria, digamos, que ha aportado muchos ingresos al país, han tenido diferentes, digamos, que rol depende también del territorio, y se han enfrentado, digamos, también a una reciente, relativa crisis de precios que sucedió hace poco, más o menos 2014-2015, y nos estamos recuperando en el sentido en que los precios se están asomando o ya sobrepasaron los $70. Ese barril nuevamente, digamos, que ya permite hacer unas nuevas innovaciones, unas nuevas inversiones en infraestructura, más pozos. Pero ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas del sector en tanto en que en algún momento se sintió cierto derroche? ¿Qué aprendieron ustedes a manejar con un precio bajito y ya ahora que se está recuperando? Bueno, yo creo que definitivamente el sector en Colombia y en el mundo entendió que debía regresar a tres elementos fundamentales en su gestión como industria como tal. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Siempre tener claro que toda proyección debe ser basada en los escenarios bajos de precios. Creo que el sector en general hizo proyecciones basadas en que el petróleo iba a seguirse manteniendo en los escenarios altos de los 100 o 120 dólares el barril, sin medir realmente cuáles eran los determinantes de la oferta y demanda y sin mirar si esto respondía a un tema coyuntural o era un tema estructural de mercado. Eso fue el primer error fundamental. El segundo error fundamental de la industria es que esta es una industria que históricamente ha tenido la posibilidad de evolucionar, innovar y mejorar y tener un proceso permanente de mejoramiento basado en controlar al máximo eficiencias y costos. El sector, a raíz de esos precios altos, se desbocó en esa medida, se olvidó de lo que era su nacimiento, de lo que era su base fundamental y su génesis de controlar eficiencias y costos, y al salirse de esa línea de control de eficiencias y costos permitió que se desbocara y que esto generara grandes derroches, grandes gastos, grandes inversiones en infraestructura, muchas veces obsoleta e innecesaria. Y el último elemento, y no menos importante por supuesto, es que el sector olvidó que sus estructuras de capital, es decir, la relación entre inversión directa de equity o capital de inversión de los accionistas y de deuda a través de los diferentes medios de financiación del sector, debía mantener una relación coherente. El sector
en esta época de precios altos alcanzaron niveles de endeudamiento gigantescos que llevaron a que fuera gran parte el detonador de la crisis que se dio. Eso por supuesto generó que muchas compañías, cuando se dio la caída de los precios, tuvieran fracasos importantes, sobre todo a nivel de las compañías de servicios y por supuesto a nivel de los profesionales como tal, que también sufrimos lo mismo. Los profesionales de la industria en el mundo nos endeudamos en demasía pensando que el trabajo iba a ser ilimitado. Por supuesto, no controlamos nuestros gastos, hicimos inversiones innecesarias y eso generó que muchos hoy estén sufriendo en forma importante. Creo que lo que el sector ha aprendido es que tiene que regresar a esos tres elementos fundamentales: control de costos y eficiencias, proyectar sobre los escenarios bajos de precios sobre todo y por supuesto controlar el endeudamiento. Y bajo ese aprendizaje creo que en este nuevo escenario, donde están más claras los análisis de la relación oferta-demanda de crudo, donde creemos nosotros hoy que estamos en precios asociados a un equilibrio de mercado, obviamente hay unos determinantes que podemos analizar, como lo que está pasando ahora en la coyuntura en Asia, las decisiones que acaba de tomar Estados Unidos frente al acuerdo con Irán y demás, que pueden generar unos elementos de subida importante de precios, pero digamos en el escenario, sacando esos elementos, el mercado hoy está en un relativo equilibrio entre lo que es oferta y demanda, va a permitir que todos los proyectos que se desarrollen en el mundo entero y en Colombia, basados en esos niveles, tengan una mayor eficiencia y puedan generar una mejor rentabilidad y unos mejores desarrollos al futuro. ¿Cuál sería entonces, digamos, esa promesa para los trabajadores de un sector, digamos, mucho más equilibrado? ¿Qué le promete usted a los ingenieros de petróleo? Que si no estoy mal, usted me corregirá, más o menos fueron unos 40.000 personas vinculadas laborales que perdieron su puesto en la crisis. ¿Y cuál sería también otra promesa para las comunidades que en mucho sentido sintieron que los proyectos de inversión social no se estaban llevando, no se estaban administrando y muchas veces se quedaban en el papel? Más que una promesa de nuestra parte, pues obviamente lo que nosotros le hemos venido diciendo a nuestros profesionales es que definitivamente tenemos que trabajar en esos tres elementos y algo clave y estratégico. Hoy en el mundo entero, cualquier profesión, y la ingeniería de petróleos con más veras, son profesiones que tienen que generar valor agregado. Y para que seamos profesionales que generamos valor agregado, tenemos que ser profesionales de alta talla mundial. Es decir, que nuestra capacidad técnica, operativa y humana, y nuestras capacitaciones y nuestras calidades profesionales nos permitan trabajar en el hoy y en el mundo. Y eso significa bilingüismo, eso significa altas competencias técnicas, eso significa integralidad. No podemos ser simplemente especialistas en una materia, sino ser ingenieros integrales, que tengamos capacidades gerenciales, que tengamos capacidades de liderazgo, y eso significa trabajar día a día en nuestro mejoramiento continuo de la profesión. Como yo le digo a mis profesionales muchas veces, a mis asociados, mucha academia, menos golf muchas veces, más investigación, más innovación, que es lo que permite mejorar. Y obviamente algo fundamental en lo que Colombia está un poco atrás de lo que sucede en el mundo, estar permanentemente reevaluando nuestras capacidades, mirando cómo estamos, midiéndonos, haciendo benchmark con el mercado, para que ese proceso de mejoramiento continuo permita que siempre seamos competitivos y podamos generar valor agregado. Ahora, frente a las comunidades, creo que el gran reto que tiene la industria en el mundo y en Colombia con más veras es ese proceso de relacionamiento social, lo que llaman algunos la licencia social para operar. Creo que lo fundamental que el país tiene que entender, y los 48 millones de colombianos tienen que entender, es que esta es una industria que definitivamente salió del closet, que esta era que en el pasado era una industria que manejaba un bajísimo perfil, ha tomado una decisión estratégica de eliminar ese bajo perfil, de tener una clara relación con las comunidades en que se opera. Y algo fundamental es que para todo el mundo debe ser claro que ese proceso de relacionamiento implica los mejores estándares técnicos, los mejores estándares ambientales, las mejores condiciones sociales y obviamente siempre buscaron generar un valor agregado. Se acabaron aquellos tiempos en que la industria, a partir de aportar, lograba trabajar y trabajaba en la medida de lo que aportaba. Hoy la relación debe ser totalmente transparente, totalmente abierta, que genere realmente valor, pero que genere valor por lo que significa y no como tal por lo que aporto. Y eso significa, por supuesto, que cualquier aporte, cualquier inversión que haga la industria, además de generar la mayor información de lo que las actividades significan, por supuesto debe estar basada en los planes de desarrollo locales y regionales como tal, y no simplemente en una oportunidad que se genera de corto plazo. Sí, digamos que eso se escucha mucho, se dice mucho en foros, no somos petroleros,
pero de cierta manera somos petróleo dependientes porque en muchos de los territorios, Casanare, Meta, Arauca, hay una relación casi que paternalista del sector con las poblaciones. La apertura de la industria petrolera, digamos que ha permitido, digamos, que las mismas ciudadanas a veces se cuestionen la industria, y eso ha llevado al tema que para el sector es muy delicado de la consulta popular. Ya se han adelantado, no sé si estoy mal, pero 7, 8 consultas en donde se han dicho no a los proyectos extractivos, no queremos o la minería o el petróleo o el gas, y obviamente eso resiente el gremio y se ven, digamos, que en una situación casi que de pares o de igualdad, en donde la discusión es necesaria. ¿Usted qué piensa de la consulta popular? Bueno, nosotros hemos sido claros que entendemos que las consultas populares son un mecanismo legal, un mecanismo válido que la Constitución colombiana establece, pero nuestra gran preocupación ha sido que las decisiones que se puedan estar tomando alrededor de las consultas populares son decisiones que no responden a una total objetividad y transparencia. Primero, están basadas muchas veces en desinformación sobre las comunidades, en generar falsas expectativas, en generar mitos, en generar temores, en generar miedos sobre lo que la actividad significa. Y obviamente siempre con un componente que suena muy bonito y muy fashion, que es el componente ambiental. Por eso nuestra invitación ha sido a la comunidad, al país en general, a que la gente pueda tener la mejor información de lo que el sector significa. Y hemos emprendido una serie de acciones de recorrer el país de la mano de diferentes instituciones, con Ecopetrol, con la NH, para que la gente pueda conocer de primera mano qué es el sector, qué es el petróleo, cómo se desarrolla, cuáles son las actividades propias, cuáles son los riesgos, cómo se mitigan, cómo se controlan, cómo hay equipos humanos especializados trabajando alrededor de esos temas y cómo hay una voluntad en general de hacerlo bien, como lo hemos hecho bien en los 100 años de historia principalmente. Obviamente ha habido errores, obviamente en el pasado ha habido situaciones críticas. Fue muy desafortunado lo que pasó recientemente en el caso del pozo de Lizama en Barranca Bermeja, pero en general esta es una industria que todo el tiempo está buscando cómo mejorar, cómo aplicar la mejor tecnología, cómo subir sus estándares técnicos operacionales, y que en general no necesita que tener el yugo de la autoridad para hacerlo bien. Es una industria que se sabe autogestionar, que históricamente ha trabajado en autogestión y en mejoramiento, y que está dispuesta a moverse en esa línea. Y por supuesto, ese proceso de pedagogía que venimos haciendo va a permitir que la gente pueda tomar decisiones informadas. No es simplemente decir no se tomen decisiones, no se hagan las consultas, sino que la gente tome las mejores decisiones sobre lo que es la realidad de los procesos y no sobre lo que dicen muchas veces falsos expertos. Nos preocupa muchísimo, obviamente, que también todo el boom de las consultas populares está asociado a dos elementos fundamentales. Obviamente uno, la transformación que se dio a todo el sistema general de regalías en el año 2011, donde definitivamente somos unos convencidos de que las regiones productoras tuvieron un efecto importante. Obviamente en ese momento que se dio esa transformación, cuando se dio, y yo que tuve la oportunidad en ese momento desde el gobierno de ser parte del equipo, lo que el país esperaba era que la producción siguiera incrementándose, que hoy tuviéramos niveles de 1,5 millones de barriles, que los precios se siguieran manteniendo en un nivel alrededor de los 70, 80 dólares el barril, lo cual iba a permitir compensar vía aumentos de producción y mantenimiento de precios la caída en la distribución de las regalías que iban a tener las regiones productoras. Al no darse esa situación, al generarse una situación de caída del sector en general, de caída de la producción, pues por supuesto los efectos fueron muy importantes, y ha sido uno de los detonantes importantes de toda esta situación alrededor de las consultas populares. Por eso hemos hecho un llamado y hemos venido trabajando institucionalmente todos los gremios del sector, profesionales y empresariales, para intentar proponer un proyecto de ley de regalías que permita que las regiones petroleras vuelvan a tener una participación importante, pero algo fundamental no es solo entregarle nuevamente recursos a las regiones, sino seguir trabajando decididamente en que las regiones mejoren su capacidad de gestión. Tener recursos sin tener capacidad de gestión institucional, sin tener verdaderos programas estructurales, ojalá de desarrollo no solo local, sino regional inclusive, y de generación de valor en otras áreas productivas, lo que llamamos nosotros sembrar el petróleo y generar las condiciones para una verdadera transformación productiva, no permitiría tener un desarrollo. Simplemente regresarle recursos y que sucediera lo que muchas veces sucedió en el pasado sería un fracaso como tal. Por eso nuestra invitación ha sido: demos los diálogos, hagamos análisis, hablemos en comunidad,
busquemos los mecanismos de concertación alrededor de las consultas populares y obviamente consideramos que la Corte Constitucional en eso juega un papel fundamental y que ellos que también, vía sus fallos recientes, los del año 2015, donde insistimos que desde el punto de vista legal consideramos que se tomaron unas decisiones equivocadas frente a lo que había sido la jurisprudencia de la Corte en más de 25 años de historia y donde había unos fallos de interpretación de tutela, se cambió una jurisprudencia de toda la sala plena y se generaron unos vacíos importantes. Esperamos que la Corte, en una tutela que está revisando recientemente, con el caso de Cumaral, la consulta popular que se dio en ese municipio, pueda nuevamente corregir el rumbo y que ojalá esos escenarios de concertación entre región, entre uso del suelo y el subsuelo se den en escenarios naturales como sería el Congreso de la República y el diálogo permanente entre la comunidad, el sector y por supuesto el gobierno. ¿Cómo es ese convenio con Ecopetrol? Porque si entiendo bien, y según nos comenta, son 3.000 talleres que se tienen planeados precisamente para socializar los beneficios de la industria que ha tenido en esta historia de 100 años que lleva el petróleo en el país. Ahora, ¿cómo los han recibido? ¿En qué regiones ya han estado? ¿Y la gente qué dice? Mira, yo creo que obviamente esta es una industria que a la gente le genera prevención, esta es una industria que a la gente por el desconocimiento le genera temor. Todo lo que se mueve muchas veces en redes sociales, y hoy que estamos en una época donde la información fluye tanto a través de las redes sociales, sean verdades o sean mentiras, genera obviamente prevención en la comunidad. Pero nuestra experiencia ha sido muy buena. Creemos que hoy que hemos recorrido cerca de 100 municipios desarrollados, visitadas más de 8.000 personas, cerca de 150 talleres a hoy, 250 talleres, perdón, a hoy, en general, una vez la gente entiende lo que significa el petróleo en su vida diaria, en el desarrollo económico y social del país y lo que le ha aportado y le puede seguir aportando, cambia muchísimo la percepción. Y eso nos da mucha tranquilidad, que muchas veces el tema es falta de información suficiente de parte de las comunidades. Obviamente hay algunas regiones más difíciles que otras. Este es un proceso donde nosotros vamos a recorrer, como usted lo dice, más de 200 municipios por año, muy asociados a los sistemas de transporte de petróleo y de combustibles del país, pero que nos da la posibilidad de tener un referente general de lo que es la percepción de la comunidad en Colombia, porque son los sistemas de transporte atraviesan tanto las zonas productoras, donde obviamente hay mayor prevención en algunas de ellas, como las zonas no productoras. Poder tener ese balance de llegarle a los colombianos entre zonas productoras y no productoras, escuchar su percepción y en general que ellos entiendan todo el componente técnico, el lenguaje sencillo, a través de actividades prácticas y constructivas, con un diálogo informado, con un diálogo participativo con ellos, que entiendan también cómo la industria no es la única que puede generar desarrollo, sino que hay otras actividades que pueden aportar al desarrollo de sus municipios y que ellos no lo conocen, cómo hay otros fondos, otros recursos, cómo gestionar proyectos y además cuáles son realmente los efectos sociales y ambientales de la industria, permite que haya una mejor percepción y de que haya la posibilidad de que Colombia entera siga teniendo el petróleo una oportunidad clave. Vamos a seguirlo haciendo, el resultado ha sido muy bueno, creo que de todos los municipios visitados, sí, en general yo diría que en un 98% el caso ha sido de éxito. Solo hemos tenido Piedras, Tolima, donde pues el único taller que hemos tenido en los más de 200 que hemos hecho que no pudimos terminar fue en el municipio de Piedras, pero estamos seguros que más que la comunidad, y ese es el otro tema que también quiero hacer un llamado, es que muchas veces se generaliza y se habla de la comunidad. Y cuando uno mira las situaciones ya en específico, identifica que son ciertos grupos, ciertas personas, y no la comunidad en general la que piensa que la industria les genera perjuicios. Era un taller que estábamos desarrollando para 40 personas, donde en general la comunidad asistió muy juiciosamente, estaba atendiendo, estaba participando, y llegaron un grupo de detractores de la industria a generar atropellos, a generar entropelios, a generar mal ambiente. El taller se suspendió no porque la comunidad estuviera en contra, sino para evitar riesgos de seguridad sobre la misma comunidad por efecto de estas 2 o 3 personas en contra. Pero ¿cómo es la logística de eso? Porque si hacemos cuentas, 3.000 talleres más o menos nos dan 2 o 3 talleres al día. No, esos son 3 años de trabajo. Sí. Este año llegaremos a 1.100. Llevamos un poco más de 200 y en el segundo semestre tendremos del orden de 180 talleres por mes. Es un trabajo de todos los días, 7 frentes en el país, más de 50 personas, principalmente ingenieros de petróleo,
ingenieros de petróleos que hemos encontrado nuevas oportunidades laborales también para ellos. Están desarrollando tanto la labor de organización, de gestión, de logística asociada al proyecto, como de dictar estos talleres y de servir de facilitadores. Es un equipo de trabajo muy cohesionado, muy bonito, hombres y mujeres, principalmente gente de las regiones que estamos visitando, que conocen y manejan la idiosincrasia regional y por supuesto generando una funcional de los diferentes municipios. Y en eso juega una labor fundamental, no solo la industria, sino el país en general. Y obviamente lo que la industria aporte siempre debe ir de la mano de la institucionalidad. No puede volver a cometer el error la industria de ir alejado de la institucionalidad, no puede cometer el error la industria de definir planes de inversión que no sean coherentes con lo que las regiones tienen como vocación natural en su proceso de transformación productiva. Si nosotros nos incorporamos en los procesos, apoyamos esos procesos a nivel de inversión, a nivel de formación, a nivel de capacitación, y procesos como los que se están dando en el país, de obras por impuestos, hoy son claves en ese sentido, van a permitir que el país mejore ese proceso de siembra de la renta petrolera. Obviamente eso implica seguir trabajando día en mejorar las condiciones de todos estos planes de desarrollo y por supuesto hacer una lucha decidida y muy frente al tema de corrupción y que los que la hagan realmente la paguen, porque eso ha sido uno de los temas críticos, que los que la hacen no la terminan pagando y eso genera incentivos para que otros busquen oportunidades en la misma dirección. Combatir la corrupción es un tema definitivamente que nos compromete a todos, a sociedad civil, empresas y obviamente a las administraciones locales, y se espera lo mejor para el futuro cercano del sector. Ahora adelantemos al tema del fracking. ¿Qué está pasando? Digamos que si se puede tocar en dos frentes. Uno, en términos de innovación, estaban los famosos, digamos, que abrían el grifo y salían las llamas de la tubería, salían las poblaciones en diferentes partes del planeta quejándose por las filtraciones de metano y que, digamos, que se evidenciaba cierta contaminación en los territorios donde había esta técnica, pero esta técnica ha evolucionado en el tiempo. ¿Y cómo es comparar la que te estaba mostrando ahora, como la que se estaba mostrando en ese momento, a la de ahora? ¿Cómo ha mejorado en términos de seguridad? Y si ha mejorado, ¿cuál sería la tranquilidad para la ciudadanía si eventualmente llegara a suceder una extracción no convencional en Colombia? Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero, señalar a los colombianos que Colombia no lleva trabajando en este tema pocos meses. Es un trabajo de cerca de 10 años, donde ha buscado lo mejor de la experiencia mundial para traer y aplicar en nuestra normatividad técnica y ambiental, como primera medida. Nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad de aprender de los mejores casos de éxito y también de los fracasos que tuvieron en otras regiones. Uno debe recordar que cuando esto arrancó en Estados Unidos fue un proceso bastante empírico, fue un proceso de arrancar de cero, de prueba y error, donde por el modelo de Estado que ellos tienen, donde el propietario del suelo es a su vez propietario del subsuelo, se dieron muchos casos que estaban basados en estas técnicas empíricas y donde hubo definitivamente errores. Ha sido tal la evolución mundial y ha sido tal la evolución en materia de conocimiento que hoy Colombia ha podido recoger la mejor experiencia que tiene Estados Unidos, la mejor experiencia que tienen países cercanos a los nuestros como Argentina, para tener una normatividad técnica ambiental que es bastante exigente y estricta en todo sentido y que le dé tranquilidad al país, como lo hemos señalado, de que no se van a generar los riesgos que algunos dicen, de que no va a haber problemas de contaminación de acuíferos, además de explicarle a Colombia dónde están realmente las formaciones nuestras que tienen potencial para explotación de estos yacimientos como tal, cómo hay realidades que son basadas en las buenas prácticas, pero también en la realidad física de la ubicación de los yacimientos y que no se dan esos fenómenos que pudieran haberse dado en otras latitudes donde sí los yacimientos pueden estar más cerca de las zonas de acuíferos, de cómo Colombia además ha trabajado en ser muy riguroso dentro de esa reglamentación y más inclusive, porque si uno mira los estándares colombianos en temas de distancias a acuíferos, de distancias a fallas, de procesos de monitoreo para temas de sismicidad, de procesos de manejo de aguas de reproceso, de procesos de emisiones, tiene una normatividad que es superior en todo sentido. Uno miraría y cualquier caso puede verlo es
inclusive 2 veces superior a lo que son los estándares de otros países. Entonces yo creo que eso es claro. Y el otro tema fundamental es que Colombia ha tomado una decisión a partir de su modelo de Estado de hacerlo de la mano de los mejores. Acá no estamos trayendo a nadie que no sea una compañía de alto nivel, de alta capacidad técnica, humana y financiera para desarrollar estos procesos. Que puede ser muy diferente a lo que sucedió en otras latitudes, como en Estados Unidos muchas veces, que los desarrollos, como te dije hace un momento, fueron muy empíricos, de pronto con compañías que no tenían la capacidad ni técnica, ni humana, ni financiera. Acá Colombia está trayendo a los mejores, está trayendo a compañías de más alto nivel, que aplican las mejores prácticas, que tienen los mejores estándares, que tienen los mejores profesionales, y que Colombia tiene además la capacidad humana en grupos multidisciplinarios, porque no solo somos nosotros ingenieros de petróleo, somos ingenieros de petróleo, geólogos, ingenieros ambientales, economistas, sociólogos, desarrollando procesos para que esto se haga de forma adecuada. Hay una decisión de país de hacerlo bien, hay una normatividad que se ha trabajado durante 10 años para hacerlo bien, hay unas compañías tanto nacionales como internacionales de los más altos estándares, y hay una decisión de que Colombia pueda en esto aprovechar una oportunidad de oro que tiene de cambiar sustancialmente su situación petrolera, y por supuesto basado en un principio fundamental que es la sostenibilidad, no solo para hoy sino para nuestras futuras generaciones. Y la invitación que le hacemos a Colombia es a que tenga tranquilidad, que acá se va a hacer adecuadamente y que todos los procesos van a estar controlados para que no haya ninguno de estos riesgos que se generan. Digamos resumidamente, ¿por qué sí fracking en cifras y en términos ambientales? ¿Por qué sí en cifras? Porque es una oportunidad para que Colombia triplique sus reservas de hidrocarburos, que pase de los 1.780 millones a más de 5.000 millones en materia de reservas, aumente su producción en niveles superiores a los 300.000 barriles por día, realice inversiones importantes como ningún otro sector lo haría, de más de 30.000 millones de dólares, y por supuesto siga aportando de forma decidida en materia de desarrollo económico y social. ¿Y por qué sí? Porque tenemos la regulación que se requiere, tenemos las compañías que se requieren, tenemos los profesionales que se requieren para controlar las operaciones, para hacerlo bien y no generar ningún tipo de riesgo obviamente sobre el ambiente y sobre las comunidades en donde se opera. Bueno, por el otro lado, hay países en Latinoamérica como Uruguay que declararon la moratoria, también en Brasil y, bueno, incluso en otros países de Europa como Escocia. ¿Qué le tiene que decir a esos países? Yo creo que muchos de esos países que han generado moratoria están asociados al real potencial que tienen, y muchos otros países han tomado decisiones de basar su desarrollo en otros sectores productivos. Cada país puede tomar sus decisiones, pero yo creo que Colombia está tomando una decisión correcta si avanza en la explotación de estos recursos, porque no ha escatimado esfuerzos ni técnicos, ni humanos, ni financieros para hacerlo de forma adecuada. Yo creo que la tranquilidad que debe tener en general el país, y esto no nos cansaremos de decirlo, es que acá venimos trabajando hace muchos años, venimos preparándonos para hacerlo muy bien. Y el hacerlo bien va a significar que genere beneficios. Y Colombia no puede cometer el error de, habiendo hecho todo este proceso, de teniendo el potencial, de teniendo la posibilidad de tener grandes inversiones, las mejores compañías en el mundo, de la mano de sus profesionales, en grupos multidisciplinarios, tomar una decisión equivocada de no aprovechar un recurso que puede generar mucho desarrollo económico y social y que puede ser fundamental para lo que queremos todos, que se puedan tener los recursos para seguir avanzando en una transformación productiva hacia otros sectores que generen desarrollo permanente y que no respondan a un recurso no renovable como decía. Digamos, ¿ustedes tienen alguna proyección en términos de regalías? ¿Cuánto le va a dejar al país en términos de regalías? También tenemos una duda y si hay algún tipo de umbral en términos del precio del barril para recibir esas regalías. Obviamente en precios superiores a los $70 el barril como los que tenemos hoy, los yacimientos no convencionales van a tener una gran viabilidad. Obviamente si hablamos de que las regalías promedio estarían alrededor entre el 7 y el 8%, y pues por dar una cifra cualquiera, si habláramos de reservas de 5.000 millones de barriles, tendríamos 400 millones de barriles que podrían generarse en el mediano y largo plazo de reservas, y pues obviamente a un precio promedio de $70 el barril estaríamos hablando de más de 30.000 millones de dólares posiblemente que tendría como tal, solo en materia de regalías, pero no es solo regalías, son los encadenamientos productivos, es el empleo, es el desarrollo regional, es lo que se genera además por impuestos, todo lo que significa para Colombia un encadenamiento de un proyecto que va a tener inversiones superiores a los 40.000 millones de dólares. ¿Cuál es nuestra invitación? A que ojalá en este segundo semestre el Ministerio de Ambiente pueda finalmente expedir la licencia ambiental de los proyectos que están adelantando
el piloto de ConocoPhillips o el proyecto de ConocoPhillips en 2 áreas, cerca de 12 pozos, que van a hacer las primeras evaluaciones, el proyecto piloto de Ecopetrol y el proyecto de ExxonMobil. Bueno, ¿y usted cree que la licencia se la otorgan al proyecto? ¿La población de San Martín la aceptaría, digamos, así eso? Porque sentimos, ¿no? Puede que estemos muy equivocados, pero que hay mucha resistencia civil. Mire, yo creo que la percepción que nosotros tenemos es un poco diferente. Cuando uno habla con la comunidad de San Martín en general, encuentra que mucha gente está de acuerdo con el petróleo, que mucha gente está a la expectativa del valor agregado que puede generar el petróleo. Obviamente hay grupos de detractores que suenan mucho, que hablan mucho, que muchas veces basado en la calumnia, en el intropelio, en el grito se hacen notar, pero en general uno no sentiría ese gran temor en la globalidad de la comunidad del municipio de San Martín. Obviamente estos grupos de detractores se hacen ver mucho, se hacen ver como si fueran más, pero realmente no son tantos como ellos dicen. Yo creo que la comunidad de San Martín lo que está esperando es que lo hagamos bien, que les informemos al máximo, que ellos conozcan de primera mano los resultados, que tengan la claridad de que se está haciendo con los mejores como se va a hacer con los mejores y de la mano de los mejores profesionales. Yo creo que eso es lo que espera cualquier comunidad responsable como lo es la del municipio de San Martín y en general la percepción que uno ve dentro del grueso de la comunidad. Obviamente eso no quita para que sigan examinos estos detractores con honor a la verdad y no muchas veces irrespetuoso, mentiroso y generando mala información como la que se da con algunos de estos detractores. Bueno, ya vamos a ir cerrando la entrevista, vamos a tocar 2 temas para finalizar. Uno es, digamos, el término de justamente en los medios de comunicación, incluso en redes sociales, se ha vivido cierto como linchamiento 2.0 a la industria. Se dan muchos mensajes, mucha ciudadanía, supongo que habrán unos que sean ciudadanos verdaderos, otros serán trolls. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad a partir de la experiencia, a partir del conocimiento, de mostrarle al país cómo pueden estar equivocados alrededor de lo que se señala. Demostrarle al país por qué este sector le ha aportado y le puede seguir aportando de forma decidida, de cómo este sector está dispuesto a jugársela por hacerlo bien en beneficio del país. Esa es nuestra responsabilidad, aprender cada día, mejorar cada día, aportar conocimiento, aportar información para que la gente y el ciudadano común pueda tener una mejor percepción y entienda lo que significa la industria. Y de que esta industria y de que todos los que hacemos parte de la misma somos los primeros defensores de los recursos naturales, del agua, porque la sabemos manejar, la hemos procesado, la hemos controlado, la hemos tratado, la hemos manejado durante muchos años y que estamos dispuestos a seguir desarrollando una operación sostenible hacia el futuro. Esa es nuestra responsabilidad. Es duro, obviamente, es crítico, genera desaliento en muchos de nuestros profesionales, pero la asociación tiene claro que es responsable, que tiene un papel fundamental de informar al país de forma adecuada de lo que significa el sector y siempre con total objetividad y transparencia. Aquí no hay nadie que no esté pensando en Colombia. Nosotros tenemos claro que el petróleo es fuente de desarrollo sostenible para los 48 millones de colombianos y que nuestra gran responsabilidad como miembros de esta industria, como colombianos principalmente, es garantizar al país que lo vamos a seguir haciendo bien y que lo queremos seguir haciendo bien como ha sido históricamente en estos 100 años y donde estamos seguros, creyendo por supuesto en que va a haber una transformación energética que debe ser responsable, esta industria todavía tiene que aportarle por lo menos 50 años más de beneficios económicos, sociales y ambientales a Colombia. Bueno, y para cerrar, elecciones 2018, ¿qué pasa si Petro gana? Hay mucho temor en los inversionistas, obviamente hay mucho temor en el sector, no por lo que nosotros podamos pensar de él, sino por lo que ha señalado. Él ha sido claramente una persona que ha señalado que habría una decisión de acabar con la industria. Nos agrada que ha moligerado un poco su discurso, que ya no habla de los 4 años que hablaba en el pasado, sino los 10 años o 12 años en promedio. Pero creemos que de fondo está equivocado, creemos que es el discurso de señalarle al país de que podemos vivir de otras materias en el corto plazo, de otras fuentes de desarrollo, que podamos hacer una transformación energética a muy corto plazo, a diferencia de lo que lo está haciendo el mundo, con eficiencia, con claridad de la confiabilidad y con neutralidad tecnológica, no se va a dar en el corto plazo. De que
Lo fundamental es que creemos que le está diciendo mentiras a los colombianos, de que está equivocado y que está prometiendo cosas que no van a ser realizables ni en el corto ni en el mediano, posiblemente en el muy largo plazo, pero que eso no es una realidad hoy para la situación actual de Colombia. Y de que si se da lo que promueve, Colombia en vez de progresar puede tener un franco de crecimiento y cambiar muy decididamente la situación futura del país en contra de nuestras futuras generaciones, por supuesto de nuestros hijos y nietos, que serían los que serían afectados. Por eso nuestra invitación, respetando mucho sus posiciones, y este no es un tema de intropero, ni mucho menos, es a que ojalá Colombia tome decisiones responsables que le permitan seguir generando valor agregado, que les permitan seguir generando desarrollo económico y social, y para eso es fundamental el petróleo. Un petróleo que se haga, se explote, se produzca, se explore en forma sostenible, de la mano de los mejores, profesionales como los tenemos en el país, y obviamente siempre con los más altos estándares técnicos, sociales y ambientales. Bueno, muchas gracias, doctor Julio César Vera, por compartir como toda la información con nosotros. Ya la audiencia puede sacar sus propias conclusiones sobre los diferentes, digamos, perspectivas que tiene el sector en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y siempre muy complacido de poder acompañarlos.